Hola, Dios les bendiga, soy Myron Acevedo. Miren este video. Cuando los comunistas tomaron Corea del Norte, ¿sabe cómo los comunistas mataban a los cristianos? Le mandaban a los cristianos a hacer un hoyo se dice, su propio sepulcro, su tumba. Y se acostaba la mamá, el papá y los niños, y ellos los enterraban, los cristianos vivos. Y la mamá tomaba la mano de sus hijitos y decía: cierre tus ojitos, nos van a echar tierra arriba, van a quedar un poco helado, va a nos faltar aire por unos 2 o 3 minutos, vamos a saltar un poco, va a quedar todo oscuro, pero ¿sabes qué, hijito? En momentos vamos a estar en los brazos del Jesús de la escuela dominical. Toma mi mano, nos vamos con Dios, nos vamos con Dios. Qué diferente vivieron estos hombres. Los cristianos del primer siglo le ponían dentro de un becerro de metal. Este becerro de metal tenía una puertita por abajo en el vientre del becerro de metal. Le ponían los cristianos adentro, 1, 2 o 3, y le ponían fuego, candela abajo. Y mientras estaba fuego y candela en el becerro de metal, los cristianos se quitaban toda su piel, de su rostro, de sus manos, se consumían adentro del becerro de metal para no negar a Cristo como su Señor y Salvador. Nosotros estamos viviendo un evangelio de privilegios, un evangelio que no nos ha costado la sangre tenerlo. Nosotros somos una generación de la cosecha. Difícil es quien prepara la tierra, planta el fruto. Fácil el que viene con la maquinita para cosechar las máquinas todas electrónicas que tenemos hoy. Hoy todo es internet, todo es celular, todo es fax. My friend, ¿qué evangelio estamos viviendo? Un evangelio sin comprometimiento con la verdad. Un evangelio sin pagar el precio de veras. Un evangelio de sobras, un evangelio barato se vende a los demás, que los pastores llegan a decir a las iglesias: cuando usted venga a Cristo y traiga su corazón a Cristo esta noche, se terminarán todos sus problemas. Esto es mentira. Va a empezar todos tus problemas, no va a terminar. No se debe engañar a la gente, no se debe vender un evangelio barato. Va a empezar tus problemas, el diablo te va a perseguir, pero el Espíritu Santo te dará poder. La sangre de Cristo te guardará. Dios salvará tu familia, Dios salvará tu casa, Dios sanará tus enfermedades. Dios te podrá llamar al ministerio. Antes estaba en el mundo, tenía problemas sin solución. Ahora estás en Cristo, teniendo problemas con solución. No se debe mentir, no se debe engañar solo para tener pueblo. Este era el evangelio que se predicaba antes, un evangelio de fuego, un evangelio de poder. Lo que predicó este pastor, hablando acerca de los mártires de la fe, gente que entregó su vida por el Señor, gente que murió por no renunciar al Señor. ¿Sabe algo? Millones de cristianos murieron por Cristo. Los apóstoles sufrieron y murieron de forma desastrosa. Por ejemplo, Mateo sufrió martirio en Etiopía y murió debido a una espada. Marcos murió luego de ser arrastrado por caballos. Lucas fue ahorcado en Grecia. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido, metido en aceite caliente. Los cristianos de hace algunos siglos atrás, de algunos años atrás, morían en el circo romano. Hoy nuestros hermanos en países de África, Medio Oriente, están siendo martirizados. Hace poco, pastores han sido puestos en prisión en Canadá por predicar la palabra del Señor. La persecución cristiana ha existido y en este tiempo se ha recrudecido. Sin duda alguna es una de las señales del fin de los tiempos. Pero nosotros en Occidente estamos viviendo un evangelio de, como decía el pastor, un evangelio de gracia, un evangelio liviano, un evangelio que a esta fecha se ha tergiversado. Como decía el apóstol Pablo, no hay sana doctrina. Es un evangelio donde se predica de una forma tan liviana para no ofender al cristiano. Nuestros hermanos hoy en Medio Oriente están sufriendo. Nuestros hermanos en África están muriendo. Hace pocos días leí un informe donde más de 10 cristianos fueron asesinados dentro de una iglesia en países de África. Nosotros hoy
Número uno, no estamos sufriendo la sana doctrina, no estamos viviendo una sana doctrina. Hoy se predica un evangelio acomodado a tu vida. Ya ni de pecado se habla en la iglesia porque le da miedo a los pastores ofender a los cristianos. Hoy se ha tenido que llevar un evangelio liviano, acomodado, un evangelio no acorde a la palabra del Señor. Hoy prácticamente se han convertido ya los predicadores en motivadores personales porque han cambiado la palabra del Señor. Una de las señales del fin de los tiempos es esta, que no habría sana doctrina, que no estaríamos viviendo tiempos de sana doctrina. Y número dos, que se levantarían muchos falsos cristos, muchos falsos profetas, gente que predicaría lindo, predicaría hermoso, pero llevaría una vida totalmente apartada del Señor. Los primeros cristianos fueron gente que amó a Dios, fueron gente que sirvió a Dios de corazón y no renunció a la fe, no se contaminó con las cosas del mundo. Prefirieron dar su vida por el Señor. Miremos esta otra parte del video porque es bien contundente lo que pasó inicialmente en Rusia y que muchos pastores perdieron la vida. Muchas iglesias fueron cerradas en la Rusia comunista. Hoy en China pasó lo mismo y muchos pastores dijeron: déjame el templo, yo me quedo con la iglesia, pero predico mejor acerca del comunismo. Mira esto. Cuando yo fui a Rusia, era la Unión Soviética, el traductor mío me tradujo y había un pastor sentado adelante. Tenía él 2 guantes, yo vi él sacar un guante y él tenía otro guante. Y yo quería saber por qué él tenía 2 guantes. Yo me fui a él y el pastor dijo: en 1963, cuando Leonid Brezhnev fusiló a 8,000 pastores y destrozó 16,000 iglesias, nosotros que no quisimos negar su nombre, ¿sabe por qué tengo 2 guantes? Y le quitó el segundo guante. No tenía uñas, dijo él, nos la quitaron en la cárcel con un alicate, uña por uñas, y le quitaron la raíz de las uñas. Nunca más va a crecer uñas. ¿Sabe por qué tengo 2 guantes? Porque mis uñas están en carne viva, no por agua caliente ni agua helada. La carne estaba allí, hermanos, en sus uñas. Yo quería desaparecer delante de este hombre. La noche siguiente vinieron unos pastores que tenían un espejuelo negro. Y yo quería saber por qué. Dijo el intérprete: ve y pregúntale. Y yo dije: pastor, ¿por qué usted tiene espejuelos negros cruzadas por la noche? Y el pastor hizo así. Yo entendí por lo menos que era ciego, quería buscarme, encontró mi hombro y dijo: hijo, eres joven, has llegado lejos, pero hay mucho que aprender todavía. En 1963 Leonid Brezhnev fusiló a 8,000 pastores, destrozó 16,000 iglesias. Nosotros que no quisimos negar a Cristo, ¿quieres saber por qué tengo el espejuelo negro? Yo pensaba por lo menos que era ciego. Cuando él sacó el espejuelo, reverendo Herto Espinosa y pastores que están aquí, yo me di un shock, yo casi desmayé. No es que él era ciego, él no tenía ojos. Lo sacaron sus ojos con un alambre para afuera. Lo metieron alambre en los ojos y lo sacaron los ojos. Él tenía solo 2 cuencas. ¿2 cuencas se dice? Solo 2 hoyos, 2 pedazos. Aquí 2 cuencas. My friend, yo quería desaparecer delante de este hombre. Esos son los verdaderos héroes del evangelio. Hombres de... Esos son los verdaderos héroes del evangelio. La palabra dice: no teman a los que matan el cuerpo, porque hasta allí llegan. Temen más bien al que mata el alma. Yo te quiero preguntar, cuando ese momento difícil llegue, cuando el anticristo haga guerra contra los santos, cuando te pidan negar tu fe, cuando quizá un gobierno comunista empieza a perseguir a la iglesia, ¿tú estás dispuesto a renunciar al Señor para no entrar en problema, en conflicto? ¿O estás dispuesto a seguir firme con el Señor, aunque te cueste la vida? Los mártires de la fe, muchos dieron la vida por el Señor. El mismo Señor Jesús dio la vida en la cruz del Calvario por nosotros. Y si eso algún momento te llega a tocar, ora mucho a Dios, que Dios te dé fuerzas para no renunciar a la fe. Vive una vida en santidad. Vive una vida que agrade al Señor.
porque esta gente que hoy está muriendo, que es contemporánea con nosotros, nuestros hermanos de África, de Medio Oriente, nos han puesto a nosotros una medida muy alta. Es decir, que si a Occidente llegase a venir una persecución cristiana, donde muchos tengan que dar la vida, lo mínimo que espera el Señor de nosotros es que así como nuestros hermanos hoy lo están haciendo en África, también lo hagamos nosotros acá en nuestro país. Tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos finales y muy pronto el Señor viene por su pueblo. El anticristo hará guerra contra los santos. Habrá persecución cristiana. Se recrudecerá cada día la persecución cristiana. Los gobiernos tratarán de impedir que se predique el evangelio. Y tenemos que estar preparados para ese momento. Y tú tienes que estar preparado para cuando eso llegue. Que el Señor nos ayude. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo si puedes ayudar a otras personas también a compartirlo y a animarlo en su fe. Estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que estar firmes con el Señor. La palabra dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Perseverar hasta el fin significa mantenerse firme hasta el final. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga.